En este video vamos a trabajar la investigación sobre los efectos de la escuela. Vamos a desarrollar tres grandes capítulos o apartados. Esta primera parte se va a dedicar al punto 1, los estudios comparados sobre el efecto de la escuela, tratando de abordar la investigación que se desarrolla antes de la aparición de los informes de TIMSS en 99 y de PISA en 2001, es decir, el periodo inmediatamente previo de constitución de este campo de investigación. Aquí vamos a empezar recordando que los estudios sobre efectos de la escuela sufrieron un salto cualitativo a partir de la publicación del informe Coleman en Estados Unidos en 1966, que impactó en toda la academia de la sociología y de la economía de la educación y de la ciencia política de la educación en fines de los años 60, tal vez algo menor con el informe Plowden en Inglaterra. Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación comparada, el informe Coleman dejó abiertas algunas preguntas relevantes. La primera de todas era si sus hallazgos eran replicables en otros países, es decir, un hallazgo hecho en Estados Unidos, más allá de que había sido a nivel de primero y a nivel del 12º grado, sí podía ser que las conclusiones o los estimados eran exactamente los mismos en otros países. Y más en particular, la investigación educativa comparada se preocupó de un aspecto muy importante, que era decir, si los países desarrollados, es decir, los países más ricos, con mejores estados y provisión de servicios de educación, tenían las mismas características en cuanto a los resultados académicos y sus determinantes que aquellos países en los cuales apenas se está implementando un servicio educativo público o aquellos de mediado nivel de desarrollo, como podría ser el caso de Uruguay. A este conjunto de preguntas es que responde Heinemann primero y luego en conjunto Heinemann y Locksley con investigaciones que empiezan en el año 75-76 en África y que terminan en dos sendas publicaciones de los años 82 y 83. El gran antecedente y base de datos que utilizan estos dos autores es el First International Science Study, FIS, hecho entre 1970 y 1971 en un conjunto de países, 18 para ser precisos, entre los cuales figuraron algunos subdesarrollados: Chile, India, Irán y Tailandia. Subdesarrollados en 1960, fines de los 60, principios de los 70. Esto fue el primer estudio internacional estandarizado con protocolos y muestras definidas a los efectos de que sus resultados fueran comparables. Y tuvo la posibilidad, dado su diseño, de precisamente aportar evidencia empírica para discutir estos problemas. Heinemann y Locksley en el año 82 reanalizan FIS y uno o dos proyectos adicionales, por ejemplo, les permite incorporar Egipto dentro de los países que están estudiando y fundamentalmente comparan qué pasa con los países desarrollados y los países ricos. En este extracto de cita del primer artículo de estos dos autores, dice que cuando ellos, en lugar de analizar la muestra completa de los 18 o 19 países, hacen análisis de regresión lineal múltiple dentro de cada país, lo que ellos encuentran es que en los países de bajo ingreso per cápita, es decir, en los países subdesarrollados, el porcentaje de varianza explicada por las variables escolares, es decir, la magnitud del coeficiente de determinación R cuadrado de los modelos de regresión lineal, es 2 o 3 veces la magnitud del coeficiente R cuadrado que se encuentra en los países de altos ingresos. Entonces, ellos concluyen con base a este hallazgo de corte estadístico que hay evidencia suficiente para mostrar que la calidad de la escuela impacta en forma diferente según el grado de desarrollo del país y es mucho más importante y más crucial en los países de bajo desarrollo. En 1983 publican un segundo artículo en los que tratan de analizar por qué existen estas diferencias. Retoman el problema de las desigualdades sociales de origen
a través del análisis del Socioeconomical Status, el SES, un índice compuesto de educación materna y paterna, equipamiento del hogar, alguna medida de ingreso. Dice, el Socioeconomical Status explica el 18% en el R cuadrado en los países de bajos ingresos, pero en los países de altos ingresos esa magnitud llega al 35%. Como ustedes entienden, este primer hallazgo es complementario y muy consistente con los anteriores hallazgos presentados en el año 82. Es decir, hay una relación inversa entre el ingreso per cápita del país tomado como indicador de desarrollo y la magnitud que tiene el origen social de los alumnos en la explicación de sus aprendizajes. Acá hay un gráfico en el cual se sistematiza la información dada por Heinemann y Locksley, donde ellos tienen el Producto Bruto Interno del año 71 en los países y aquí el porcentaje de la varianza total en el aprendizaje, o sea el R cuadrado, que es explicado por las variables escolares. Acá arriba están la India y Colombia, Tailandia y Brasil, El Salvador, Egipto, Uganda, Paraguay, Hungría. Y acá abajo están Suecia, Australia, Finlandia, Estados Unidos. Existe una relación lineal y un R cuadrado de 0.51 negativo que marca que un crecimiento del PIB per cápita implica una reducción del impacto de las variables escolares en los resultados de aprendizaje. Evidentemente, estas son conclusiones muy importantes que hacen a los grados de acción y a las posibilidades reales de intervención desde la política pública en materia educativa. Este análisis que está puesto en este gráfico muestra los mismos resultados, ¿sí? Pero para el ESE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación, que hace su primer estudio regional, el PERCE, en 1997, para tercer y cuarto de primaria. La relación, tal como se observa por el diseño de las curvas, no es, en este caso, lineal, sino curvilineal, y muestra, sí, ciertas variaciones en los cuales los extremos tienen valores altos y los puntos intermedios valores bajos. ¿Cómo explica Heinemann y Locksley esta situación encontrada? A través del concepto de escasez. ¿Por qué en los Países Bajos el nivel socioeconómico incide tan poco? Porque lo que ellos dicen es que en los Países Bajos la estructura de oportunidades, que está definida por el número de cupos o de escuelas que existen para estudiar, es muy reducido y netamente inferior al tamaño de la demanda, por lo menos de la demanda potencial por esos cupos. Por tanto, las familias, los padres y los alumnos son conscientes de que ocupar un cupo implica dejar afuera a otros y esa competencia por los cupos disponibles los arrastra a una mayor actitud de contracción al trabajo académico y de dedicación a esto. Entonces, esto a su vez estaría vinculado al modelo de movilidad social que está imperando en los países de escaso desarrollo, en los cuales la educación se vuelve una alternativa muy clara, aunque también muy restringida, para escapar a la determinación del origen social que condena a la inmovilidad social porque la herencia es el único mecanismo en esos contextos, o la falta de herencia. Entonces, en esos países en su desarrollo que se han logrado generar un mercado segmentado, que hay un mercado formal, donde la educación cumple, sobre todo a partir de las regulaciones estatales o de los empleos públicos, un papel importante en el acceso a empleos mejor calificados, protegidos formalmente y con una remuneración más alta, la educación es la vía de movilidad. Por tanto, ese éxito educacional está asociado al éxito ocupacional y por eso habría mayor competencia y por eso la oferta estatal tendría mayor incidencia en los resultados.